Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En materia económica, 2016 inició con mucho nerviosismo como resultado de la desaceleración y la volatilidad que vive la economía china y la caída en los precios del petróleo. Esta situación ha depreciado muchas monedas, por supuesto al peso mexicano. Ante este escenario, las empresas enfrentan un panorama difícil debido al crecimiento, pues dicen ahora, moderado de la economía nacional. En enero, el indicador IMEF manufacturero aumentó 0.6 puntos para ubicarse en 51.5 unidades, mientras que el no manufacturero aumenta 0.9 unidades, se ubica en 50.2 puntos. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Joaquín Gándara Ruiz Esparza, presidente del IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Mauricio González Macario Esquetino, muchísimas gracias. Buenas noches. Joaquín, el escenario económico planteado por el IMEF, un escenario complicado en donde las perspectivas de crecimiento empiezan a reducirse, un crecimiento, ustedes lo plantean, cada vez más lento. El escenario es más negativo de lo que se imaginaba. Bueno, empezamos el año, como ya lo mencionaste, con una alta volatilidad en todos los mercados. Este proceso de desaceleración que está viviendo la economía china, pues tiene un impacto sobre el crecimiento global, ha tirado el precio de todas las materias primas, el petróleo en lo particular, y México pues no ha quedado fuera de todo este proceso. En la última encuesta de nuestro Comité de Estudios Económicos, el crecimiento que estimamos para la economía de este año es de 2.7%. Ahora, en función de estos avances que se han planteado, ¿qué es lo que ustedes ven como posibilidades de reacción del gobierno mexicano? Hay quien dice, bueno, pues está ahí un problema de deuda, está ahí la posibilidad de que Banco de México intervenga más en los mercados para tratar de estabilizar tipo de cambio. Por otro lado está el tema, digamos, de una inflación controlada. ¿Por dónde moverse? Bueno, me parece que Banco de México pues, tendrá que mantenerse muy atento a las posibles presiones inflacionarias que puede generar esta depreciación del tipo de cambio. Y por parte de la Secretaría de Hacienda, pues mantenerse muy firme en cuanto a la disciplina fiscal. Para el 2016 han ofrecido un déficit de 3%, reducirlo de 3,5% que veníamos al 3%, y me parece que es fundamental que mantengan esta disciplina fiscal para que todo el entorno macroeconómico siga siendo atractivo para la inversión. Si descuidamos el entorno macroeconómico, pues México se pondrá en una posición de mucha desventaja o podrán estarnos comparando con otras economías que están sufriendo pues, por tener una macroeconomía mucho más débil. El indicador que ustedes publican, que acaba de salir, salió tanto el manufacturero como el no manufacturero arriba de 50 puntos, que para los amigos del auditorio eso significa que se está previendo una expansión, un crecimiento de la economía durante ese mes de enero. Eso es lo que encuentran. Esto es una muy buena señal, sobre todo comparado con el resto del mundo donde las cosas están complicadas. Aquí estaríamos incluso teniendo una mayor velocidad en el crecimiento de la que se tuvo al cierre del año pasado. ¿Estoy en lo correcto? Sí, se presenta ligeros incrementos ambos indicadores, tanto el manufacturero como el no manufacturero. Sin embargo, seguimos viendo muchos riesgos en la demanda externa. Sabemos este proceso de desaceleración global que se está viviendo y algunos indicadores de la economía americana que han salido un poco más abajo de lo previsto, por lo que seguimos viendo algunos riesgos en la demanda externa que pudieran afectar el crecimiento económico de México. Joaquín, yo percibo muchas inquietudes en el sector empresarial respecto a la situación económica de este año y la del futuro cercano, y sobre todo entre las personas que están a cargo de las finanzas de las empresas. O sea, hay incertidumbre, creo que sería la palabra dominante, incertidumbre respecto a las ventas, no saben si van a aumentar o si pueden bajar un poco, incertidumbre respecto a los costos de producción por el encarecimiento de los insumos importados o por otras razones. ¿Qué es lo que sería recomendable para que el sector empresarial, o sea, para que los empresarios pudieran capotear, pudieran sobrellevar esta turbulencia financiera que se ve que pues todavía desafortunadamente nos va a durar algunos meses más?
Claro, primero, los empresarios tienen que estar conscientes que va a haber una volatilidad financiera y tomar sus previsiones. Es decir, cualquier empresa que no sea generadora de dólares, pues no debe de asumir compromisos financieros en dólares, porque esto los pone en una situación de alto riesgo. Esto lo hemos visto en el pasado con algunas empresas o que utilizan los derivados para estar apostando con el mercado en lugar de para cubrir sus posiciones y garantizar. Entonces, yo diría, hay que mitigar los riesgos y empezar a buscar oportunidades de sustitución de proveedores. Como sabemos, esta depreciación en el tipo de cambio, pues todas las materias primas de importación han sufrido un incremento por este movimiento cambiario. Entonces, hay que empezar a buscar sustitución por proveedores nacionales para mitigar estos efectos. Parte del efecto también de esta depreciación del peso es positiva. Las personas que reciben remesas están recibiendo los mismos dólares, bueno, un poquito más de dólares, pero en pesos es muchísimo. De hecho, si uno hace la cuenta del año pasado, es casi medio punto del PIB adicional el que llega a través de remesas y buena parte de eso se refleja en consumo. El cierre del año pasado, pues se vendía de todo, ¿no? Vendimos muchísimo, la economía, bueno, esa parte de la economía crecía 5, 6, 7%. ¿Perciben ustedes que este fenómeno continúa, que seguimos teniendo una fuerte demanda en tiendas de autoservicios, etcétera? Mira, como bien mencionas, el año pasado los casi 25,000 millones de dólares que se recibieron por remesas, pues tuvieron un beneficio de prácticamente 3 pesos por cada dólar. Entonces, esto inyectó en la economía pues 75,000 millones de pesos adicional y eso explica en parte el crecimiento en el consumo. Sin embargo, no lo explica todo porque si vemos cómo creció el consumo durante el año pasado, podemos ver que no necesariamente está ligado a los estados que reciben más remesas y que los bienes que se consumieron más tampoco están ligados al perfil de la población que recibe las remesas. Entonces, digamos que sí en una parte explica el dinamismo del consumo este tema de las remesas, pero no es el único factor. Por lo que hay que estar muy atentos. El tema externo puede también tener implicaciones en el consumo interno y esto tener un impacto en el crecimiento económico para el 2016. Oye, Joaquín, dentro de lo que les toca a los empresarios en nuestro sistema económico, entre otras cosas, pues es la ampliación de la capacidad productiva. Ellos son básicamente los que la cuidan. Y esta ampliación se da a partir de las inversiones productivas en maquinaria y equipo, en construcción, en equipo de transporte, en equipo de cómputo, en todos esos activos fijos. Lo que hemos visto en el transcurso del 2015 es que la inversión productiva ha sido dispareja en el país. La maquinaria y equipo ha venido creciendo bien, lo que quiere decir que las plantas se están ampliando, pero por otra parte, pues las instalaciones no, la parte de construcción estaba un poco débil y demás. ¿Cómo ves tú para este año y quizás para el próximo, más o menos en este entorno, la posibilidad de inversión productiva por parte del sector empresarial mexicano? Bueno, sin lugar a dudas, la depreciación del peso sí tiene un impacto en la capacidad de inversión de muchas de las empresas, ya que buena parte de la maquinaria viene del exterior y está cotizada en dólares. Entonces, esto sí va a tener un impacto. Sin embargo, yo considero que en estos momentos que se está viviendo de altísima volatilidad, donde hay otras economías emergentes que están sufriendo mucho más de lo que estamos viviendo en México, pues es un buen momento para invertir, obviamente siempre cuidando el endeudamiento y haciéndolo de manera responsable para no poner en riesgo la continuidad y la sustentabilidad de las empresas. Ahora, en el tema de lo que pues, se conoce en el país como, por un lado, un crecimiento económico que hemos llevado de 2%, pero lo que hemos visto es que estados que crecen a un nivel realmente impresionante, como si fueran economías pues de otro planeta, ya no te diría de estados como Querétaro, San Luis Potosí y otros, y todo el modelo de economías informales, ¿qué es lo que para el empresariado representa o para los distintos grupos de dueños de capital el tratar de incorporar lo que sería esta población que pues es básicamente la que genera un empleo informal y que no permite que en estas entidades crezca?
Bueno, a mí me parece que en ese sentido el ejemplo del Bajío es de llamar la atención, lo que ha sucedido en Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro en particular, estos tres estados que han venido creciendo pues al doble o al triple de lo que crece la economía nacional, en algunos años hasta doble dígito. Debemos de tratar de copiarlo en otros estados del país, ¿no? La industria automotriz principalmente ha sido el motor, pero también la industria aeroespacial. Me parece que se tiene que hacer un acuerdo entre los empresarios, el gobierno tiene que hacer las obras de infraestructura que faciliten el entorno de los negocios, las universidades tienen que poner su parte capacitando a las personas que tienen que trabajar en estas industrias, y ese ejemplo del Bajío me parece que lo deberíamos de replicar en otras regiones del país. Para esto de replicar este asunto y para lo que hace un momento comentabas con Mauricio sobre la inversión, un tema determinante es la tasa de interés y el flujo de capital, que en México pues es bastante limitado. Y para eso se hizo la reforma financiera. ¿Ustedes perciben que esta reforma está empezando a tener efecto en más volumen de crédito, más facilidades, mejores tasas? ¿Se percibe algo así? Sí, yo creo que la reforma financiera ha puesto una base muy sólida hacia el futuro, ha fortalecido la regulación en el sistema financiero y sobre todo ha fomentado mucho más la competencia entre bancos. Hoy la información es transparente, los bancos tienen que entregar la información de las tasas de interés a las que prestan, hoy la movilidad entre una institución y otra es también mucho más fácil y esto ha permitido que el financiamiento crezca y que los usuarios tengan mejores condiciones de financiamiento. Si vemos... Perdón, sí. Eso parte del fenómeno del consumo adicional al que te referías hace ratito, ¿no? Claro, pero un dato a remarcar es que el financiamiento que ha venido creciendo a muy buenos ritmos, pero el financiamiento en particular a las empresas es el que ha venido creciendo de manera más acelerada y me parece que esto es un tema muy positivo porque esto genera una mayor actividad económica, no así el financiamiento al consumo, que también hay que manejarlo con cierto cuidado para no sobreendeudar a nuestras familias y poder entrar en un riesgo sistémico. Joaquín, nuestras autoridades financieras han manifestado su preocupación por la situación económica que hay en el mundo, el petróleo, China, el tipo de cambio, pero al mismo tiempo han dicho que pues van a esperar un poco más antes de tomar acciones, que por lo pronto pues ya se bajó el gasto público en el presupuesto, que las tasas de interés subirán, pero no más allá de lo que suba la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Tú percibes tranquilos a los financieros del sector empresarial en nuestro país? Yo creo que el entorno internacional nos obliga a todos a mantenernos muy atentos y ver cuáles son los impactos que se están recibiendo en México por todo este entorno. Sin embargo, pues yo veo a las autoridades atentas y reaccionando en tiempo, no sobrereaccionando a los efectos que vienen del exterior, y me parece que eso nos debe de dar mucha tranquilidad. Me parece que el manejo macroeconómico que hemos tenido en este país en los últimos 20 años ha sido el adecuado y es el que nos pone hoy en una condición mucho más favorable que la que están viviendo otras economías emergentes. Sin embargo, los sectores empresariales han demandado constantemente una reforma fiscal diferente. El gobierno dice no hay más reforma fiscal. ¿Te parece que habría que seguir presionando por ahí? Bueno, yo creo que habría que seguir haciendo algunas modificaciones que fomenten un entorno más adecuado para la inversión. Algo muy positivo es el anuncio que hizo el presidente de que ya no va a haber un incremento en impuestos. Me parece que esto da mucha certidumbre sobre el campo de juego en el que van a estar los inversionistas. Yo creo que la principal decisión o el principal motivador en una decisión de inversión es la certeza de las reglas del juego. Y en ese sentido yo creo que el que no vaya a haber cambios en materia fiscal pues da una certeza a los inversionistas. Sin embargo, la posibilidad de en algún futuro cercano entrarle ya al IVA y empezar a movernos a otras formas de recaudación que se concentren menos en un pequeño grupo y sean un poco más amplias, podría ser útil. ¿Cuál es el principal reto que ven ustedes hacia adelante y cuál sería la principal oportunidad que está viendo el IMEF, digamos, para los próximos años?
Me parece que en materia fiscal lo que necesitamos es ampliar la base gravable, lo hemos dicho repetidamente en el IMEF. Sin embargo, tenemos que entender también lo que es políticamente viable en este país, y en ese sentido es que nuestro Comité de Estudios Fiscales ha estado trabajando y va a seguir trabajando en generar las propuestas que puedan tener contundencia en su implementación, que puedan realizarse, que políticamente sean viables. Pero bueno, pues de lo que se trata es de alguna manera dar un gran salto que todavía no estamos muy lejos de eso, ¿no? Sí, me parece que en la medida que podamos meter más contribuyentes a la base, pues va a haber finanzas públicas mucho más sanas. Bueno, pues esperemos que así funcione. Joaquín Gándara, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El lunes inició el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Entre la agenda de los partidos políticos destacan las reformas de seguridad y justicia, el paquete de leyes secundarias en el Sistema Nacional Anticorrupción. El PRI y el Partido Verde impulsarán además la transparencia, la rendición de cuentas y combate a la corrupción. El PAN empujará una agenda para proponer reformas enfocadas en contratos laborales más flexibles. Cada quien trae su rollo. Por su parte, el PRD pretende una política para la recuperación del salario mínimo y una política de austeridad gubernamental. Cada quien salió disparando a diestra y siniestra. El argumento o el elemento que trataban de hacer coincidir todavía hasta ayer en la tarde, ya en la noche se empezó a descomponer el panorama, era el de hacer coincidir el tema de mando único policial, que era el tratar, junto con los gobernadores, que están muy de acuerdo, una estructura constitucional, una estructura jurídica que les permitiese básicamente a los gobernadores decir, aquí tiene que haber un mando único, puede haber muchas modalidades en los estados, pero legalmente estarían obligados a establecer esta centralización del poder policíaco en manos del gobernador. Y esto es lo que comenzaban a manejar. Acción Nacional y el propio PRD en algún momento empezaron a decir, sí, pero tenemos que establecer, antes que eso, pues toda una serie de elementos que le permitan a la sociedad y a los demás poderes tratar de contrarrestar lo que podría ser un poder inmenso para un gobernador que, teniendo además ahora un cuerpo policíaco, pudiese convertirse, pues ahora sí que en el líder de todos los capos, porque pues hay que recordar que hay algunos gobernadores que pues son impresentables y que en lugar de servir a sus ciudadanos, se sirven de ellos, y no solo eso, sino que terminan dañando al erario público y a la propia seguridad de los ciudadanos. Y de varios gobernadores hay indicios y sospechas de su relación con el crimen organizado, y algunos incluso ya están en proceso, como son 2 exgobernadores de Tamaulipas. Entonces, bueno, y el de Quintana Roo, bueno, hay varios, ¿no? Hay varios. Entonces, sí sería un absurdo darle poder a los gobernadores, que son el principal problema que tiene México, no por las personas en sí, sino porque ese puesto no tiene contrapeso alguno. Nunca vamos a lograr que la asamblea local, que el Congreso local sea un contrapeso del gobernador. Necesitamos hacerlo desde afuera. Y para esto, la herramienta más eficiente que tenemos ahorita disponible es el Sistema Nacional Anticorrupción, pero me da la impresión que el PRI se está haciendo tarugo. Lo comentamos la semana pasada con la secretaria general del PRI. Aquí nos dijo que ellos sí van y que el sistema anticorrupción es importante, pero a la hora de estar en sus plenarias no fue importante, lo fueron relegando, empezaron a inventar esto de transparencia y demás. A mí sí me preocupa mucho, porque el Sistema Nacional Anticorrupción es la primera vez que en México tenemos algo que puede funcionar, que realmente puede enfrentar a la corrupción, y que el presidente Peña tuvo que aceptar porque tenía encima pues el problema de la Casa Blanca y la de Malinalco y todo esto. Conforme fue pasando el tiempo y se le fue olvidando a la población este problema, pues parece que se lo quieren quitar de encima, y yo sí creo que no debemos permitirlo, ¿no? Yo te diría, Mauricio, además, que el tema tiene que ver ya no solamente con una cuestión de presión social para
cualquier presidente de la República seguir teniendo gobernadores a los cuales no es que los tenga que controlar, pero que sobre los cuales no tiene pues ningún tipo ni siquiera de conocimiento de qué es lo que hacen y cómo se manejan, es un problema fundamental. Es comprensible que, bueno, pues el presidente Peña fue gobernador del Estado de México y sabe cómo esto se maneja, pero para el modelo institucional que se quiere construir, si no hay un mecanismo legal institucional para el control de recursos y la forma en la que se manejan los gobernadores, esto no va a funcionar, Mauricio. Así es, Ezra, pero yo creo que también esto se maneja, como ustedes bien mencionaban, con criterios que no, para mi gusto, no son los adecuados. O sea, el problema es que hay una inseguridad creciente y la población es su primera preocupación, y eso no es nuevo, es desde hace muchos años. Y efectivamente, entonces, el enfoque es si le vas a dar mucho poder a los gobernadores con el tema del mando único. Por otro lado, hay gobernadores efectivamente impresentables o que serían un gran riesgo por la concentración de este poder en temas de seguridad. Pero yo pregunto, ¿y cuándo vamos a tener un expediente donde todos los gobernadores del país no tengan ese riesgo? Pues entonces, si nos sujetamos eso, nos vamos a esperar de aquí hasta que termine este siglo, y quién sabe, en una de esas hasta más. Por otro lado, hay muchos intereses políticos en juego, que es otra cosa que desvía. Mira, tomo como ejemplo esta cosa del mando único. Cuando inició su gestión el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, la rechazó. Y ahora es el primero en aplaudirla. Entonces, ¿qué pasó en el Inter? Pues honestamente no lo sé. Lo que pasa es que son negociaciones que no nos enteramos de lo que hay detrás, pero lo que sí sabemos es que cambian de opinión con una facilidad enorme, y esto pues constituye un obstáculo para que se resuelva el asunto. Ahora, el tema del mando único, ya lo hemos dicho aquí, no se puede aplicar a rajatabla en todas las entidades federativas. ¿Por qué? Porque sí hay evidencia clarísima de policías municipales que son exitosísimas y con las cuales la ciudadanía está bastante satisfecha. Los casos que me vienen a la mente: Querétaro, Ciudad Nezahualcóyotl, en algún momento Ciudad Juárez, Monterrey, hay muchísimos casos. Entonces, no puedes llegar con un modelo como de plantilla, como si fuera una panadería haciendo bolillos, y decir aquí así se va a manejar el mando único en todas las entidades federativas. Y eso implica una tarea que ya lo dijimos aquí, que es una tarea de planear la estrategia para cada estado y con las características que tienen las policías de los municipios, ver cómo se va a financiar, porque los municipios tendrían que aportar recursos al estado, pero hay algunos gobernadores que, además de que los municipios no les pedirían que aporten recursos para lo del mando único a las entidades federativas, también no quieren desaparecer a las policías municipales, nada más quieren cambiarles de nombre, pero dejar a los policías, aunque se llamen de otra manera, haciendo la misma función. O sea, es un relajo que todavía la verdad es que no han afinado el modelo, y a mí sí me parece que ha sido positivo que se haga este alto en el proceso, porque un mal diseño nos puede salir carísimo a todos los mexicanos. A mí me parece que estamos discutiendo de forma equivocada. Es decir, el problema no es mando único, sí o no, sino cómo le hago para que funcione el asunto de seguridad. Y todo parece indicar que nuestro problema es de policías muy mal calificados con recursos extraordinariamente bajos. Eso no lo va a resolver el mando único. Es decir, lo que va a hacer es juntar a todos los policías que no han pasado control de confianza y que están ganando 4,000 o 5,000 pesos mensuales, y ahora los vas a juntar bajo un solo mando, y con eso van a funcionar. Eso pues no es mando único. Entonces necesitamos que se vaya resolviendo esta parte abajo, y eso lo que exige es una cantidad de recursos mucho mayor a la que estamos nosotros invirtiendo hoy. Yo insistiría, México destina a todo este tema de seguridad, defensa y justicia 1.5 puntos del PIB, y cualquier país de nuestro tamaño gasta al menos el triple. Entonces necesitamos invertir mucho más si queremos que esto funcione, y una vez invirtiendo, ya lo del mando único puede ayudar o no. A alguien que sabe del tema, nuestro amigo Alejandro Ope, insiste en que este no necesariamente es el camino de solución, por lo que acabo de comentar, y porque dice, en todos los países del mundo en donde se tiene incluso policía nacional, existen policías municipales, y no pocos, sino en cantidades muy importantes. Entonces, no necesariamente una cosa
elimina la otra, pero otra vez, lo importante es, hay que invertirle recursos en serio. Es que la única posibilidad de construir policías municipales es quitando de entrada lo que hoy tienes como policías, armando este mando central que vaya creando a su vez, eventualmente, si se requieren ese tipo de policías, aquellas policías municipales que funcionan, que tendría que haber un ente que supervisara cuáles son, porque si no, a opinión de quién o Sí, en todos qué van a momento, decir. todo va a decir la mía sí sirve y la dejo, etcétera. ¿Cuál es la que se queda? Pero nos queda claro que es un problema de un compromiso muy claro. Yo recuerdo las quejas del entonces presidente Calderón que decía, es que los gobernadores no quieren, están llorando que no tienen dinero y se les da el dinero y de todas maneras no certifican policías. Y esto era una lucha de poderes en donde el profesionalizar a las policías representaba para muchos gobernadores perder poder, o sea, tener la posibilidad de que existiera un cuerpo policíaco en el cual ya no tuviesen ellos directamente la posibilidad de seguir manejando enormes negocios. Sí, pero de nuevo, yo creo que coincido con Macario que la discusión está muy mal enfocada, no de parte nuestra, de parte de los legisladores y sobre todo de parte de los gobernadores, en el sentido, para mí debería de haber un ente que defina la normatividad. La normatividad es aquellas reglas y criterios para operar las nuevas policías que sepamos que van a funcionar. Si se tardan 2 años o se tardan 5 años o se tardan 10 años, esa es otra historia. Pero lo que es un hecho es que sepamos que siguiendo esas reglas, eventualmente la ciudadanía va a estar más segura de lo que está hoy. Una vez que tú tienes esa normatividad, entonces ya vas viendo en cada caso, o sea, en cada entidad federativa y dentro de las entidades federativas en cada municipio, cómo vas haciendo los ajustes. Es una talacha inmensa, que también es algo que les da flojera en los gobiernos de los estados, porque no tienen los cuerpos, no tienen el personal adecuado para hacer toda esa tarea y esa labor de planeación y después de instrumentación. Es un problema muy, muy serio, muy complejo de administración pública y pues muchas veces a nuestros gobernadores administrar públicamente lo que deben no les gusta. A ver, si nuestro problema es que no estamos invirtiendo en la policía y el otro problema que tenemos es que los gobernadores son atrabiliarios, entonces lo único que hay que estar discutiendo es el Sistema Nacional Anticorrupción, porque eso es lo que resuelve. Sí, si lo que queremos los mexicanos es seguridad, el camino es enfrentar la corrupción, no es resolver el mando único, es enfrentar la corrupción. Entonces, que no se hagan tarugos los legisladores, es Sistema Nacional Anticorrupción, punto. Porque finalmente el tema de la coordinación entre los distintos poderes parte del principio de que hay un compromiso para combatir esquemas de corrupción, Sí, que es lo que finalmente no pero quiere. en un minuto, en 10 segundos. Sí, resolviendo, atacando lo de la corrupción, avanzas mucho, pero eso no te resuelve la parte de la administración y la ejecución de los programas. Pero si no quitas Y esa no es corrupción, automática. No puedes ni resuelves siquiera empezar por administración. Primero, anticorrupción. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted finanzas públicas, otro dolor de cabeza para la economía mexicana. Esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Hacienda dijo que México cumplió la meta de déficit fiscal que aprobó el Congreso para 2015 en medio de un contexto internacional adverso. Estimó que los datos de la evolución de la deuda dan tranquilidad de que no enfrentaremos un problema mayor. Subrayó que el país es y sigue siendo de bajo endeudamiento y reconocido por las calificadoras de riesgo. Bueno, ahí está lo que funcionó para 2015, que es algo así como que eso ya lo libramos. Ahora, el problema 2016 es un problema en donde, por un lado, Hacienda insiste en que el modelo está controlado, que la deuda es una deuda manejable, por supuesto, pero la verdad es que los datos cada vez, digamos, nos llevan a pensar en que los equilibrios que han sido, digamos, como la joya de la corona de la economía mexicana, con estos vaivenes y con estos mecanismos, digamos, de crecimiento de gasto, que no lo pudieron parar el año pasado, pues ahora se pueden convertir en un problema mayor si no se toman las medidas adecuadas, Mauricio. Así es, Ezra. Efectivamente, la Secretaría de Hacienda publicó hace unos días la situación de las finanzas públicas, el informe que elabora trimestralmente, pero pues este abarca todo el 2015. Yo te diría que ahí se observa claramente algunos avances, hay que reconocerlo, y otros desafíos o
problemas no solamente a futuro, para este año y también a futuro. Mira, dentro de los avances, ya lo comentamos aquí en algún programa anterior, crecieron los ingresos públicos totales tuvieron un aumento de 4% en términos reales, hubo un incremento muy fuerte en el impuesto sobre la renta, 24%, lo comentamos aquí con el director del SAT, con Aristóteles Núñez, a través de logrado por medio de un esfuerzo de fiscalización muy fuerte, y a veces vemos que la devaluación de la moneda puede tener beneficios para algunos, y ese es el caso de la recaudación de los impuestos a los productos que vienen de importación, como salen más caros en pesos por el tipo de cambio que es mayor, pues entonces ahí también hubo un incremento del 26%. Entonces esa es la parte de ingresos donde creo que vemos cosas buenas, sobre todo el esfuerzo de fiscalización, pero donde vemos los desafíos es en el lado del gasto y la verdad también en el lado de la deuda. A pesar del ajuste de gasto que anunció el secretario de Hacienda desde febrero del 2015, pues resulta que el gasto público en realidad aumentó 5% en términos reales. Si la inflación fue 2%, pues entonces aumentó 7% en total. Estamos hablando de un gasto adicional de 363,000 millones de pesos. Hay cosas que hay gastos que no puedes evitar, Esra, como por ejemplo el pago de intereses de la deuda externa, que tuvo un incremento fuerte, el pago de las pensiones, que también tuvo un incremento fuerte. Eso no lo puedes evitar. Entonces, pues desafortunadamente el gasto creció más que lo que crecieron los ingresos y entonces tenemos una situación donde hay un déficit público que si bien más o menos estuvo en línea con lo aprobado, de todas maneras la deuda pública creció y creció fuertemente. Tenemos que la deuda neta del gobierno, según las cifras de Hacienda, pasó de 38,5% del PIB en 2014 a cerca de 43% del PIB en 2015. O sea, son pues varios puntos del PIB, cada punto del PIB son 190,000 millones de pesos y el problema, y ya con esto termino, es para futuro, Esra, que es aquí se da esta situación en donde el precio del petróleo se tenía una cobertura de $76. Hoy el precio del petróleo está arribita de los $20. Este año hay una cobertura a nivel de $46. De 76 a 46 hay $30 de diferencia. Este año el gobierno va a perder ingresos petroleros por el orden de 200,000 millones de pesos. Improbablemente, si el precio del petróleo se queda en el rango de 25 a $30, el año entrante pierda 100,000 millones más. Entonces, la pregunta es cómo van a enfrentar ese reto en la Secretaría de Hacienda en el 2016 y en el 2017. Yo no me preocupo tanto por el petróleo porque, como hemos insistido en varias ocasiones, la gasolina, sí, este y el que sigue, van a seguir teniendo un margen. Mientras más barato el petróleo, pues el impuesto que nos acaban cobrando resulta mayor. Habían dicho que iba a ser una cantidad fija y que pues no es cierto, porque ahora en febrero mantuvieron el precio para poder ampliar el impuesto que nos cobran y pues es la forma de financiarse y están compensando también con el incremento en recaudación de impuestos sobre la renta. Yo creo que eso alcanza los próximos 2 años o 3 años sin realmente meternos en una crisis, pero esto no corrige el problema de incremento de deuda. Ahí pues sí estamos en problemas porque aún cubriendo el asunto del petróleo, el ritmo al que vamos pues son de 3 puntos cada año más en deuda. Ya estamos en 45, números redondos, para llegar al límite en el cual todo se complica, que es 60 puntos del PIB. Eso es la máxima deuda que uno puede tener en un país como el nuestro sin meterse en problemas, pues son 5 años los que tenemos, nada más. 5 años, y el primero de esos 5 es el actual. Entonces la situación no es trivial. Habría que hacer una de 2 cosas: o bajamos gasto o aumentamos ingresos. La reducción de gasto, no, yo digo que es imposible. Lo digo así porque a pesar de que hicieron esfuerzos y demás, como bien dijo ahorita Mauricio, pues acabó siendo 5 puntos mayor de lo que se había supuesto, porque pues ya no hay dónde cortar. Yo creo que nada más hay un lugar que puede ayudarnos a resolver los problemas, tanto de deuda como de ingresos, y es Pemex. Necesitamos ya hablar en serio de Pemex. Vamos a tener que asumir la deuda de Pemex, pero ya en serio, porque ahorita no la hemos asumido, está en Pemex. El gobierno federal sigue teniendo bien sus calificaciones, ¿no? Las empresas calificadoras dicen que México es una maravilla, pero Pemex no. Abajo. Y el asunto es que a través de Pemex estamos pagando una tasa de interés más alta de deuda precisamente por eso. Entonces, mejor de una vez que asuma el gobierno la parte de deuda de Pemex. ¿Hasta dónde se te va la deuda? Hay que discutir cuál que vamos a hacer, pero hay que asumirlo. No,
¿para qué nos hacemos tarugos? Ahí está ya. Ahí está. Y a cambio de eso vamos resolviendo el asunto de Pemex en serio. ¿Qué parte de Pemex funciona? Exploración y producción, bueno, órale, síganle. Y la parte de refinación no está funcionando, bueno, pues a ver si la podemos liquidar y alguien la quiere comprar. Vamos viendo si en el exterior mandamos a maquilar nuestra gasolina, que es algo que ya estamos haciendo, porque de otra manera estamos perdiendo un dineral ahí y yo no encuentro otro lugar donde bajar gasto de verdad. Las demás rubros pues no pintan pues es mucho. cosa de buscarle, porque Sí, yo no sí va- tengo una diferencia ver, de pues, opinión a con ver, Macario. tú dime dónde. Ahorita, A ver. ahí voy. Porque mira, a una familia en México o en cualquier parte del mundo, cuando le bajan los ingresos, pues a lo mejor pide prestado, pero si piensa que esa disminución de ingresos es permanente y no temporal, porque ya te quedaste sin chamba, pues entonces empiezas a ajustar tu nivel de vida. Lo mismo sucede con una empresa. Cuando le bajan los ingresos por las ventas o por la razón que sea, pues ni modo, hay que ajustarse el cinturón. Y te voy a comentar con él. En el caso, mi punto es en cualquier entidad, a nivel de economía familiar, a nivel de empresas o a nivel de gobiernos, siempre se puede bajar el gasto. No más que, no digo que sea fácil, nada No, más que pero hay que el buscarlo. asunto era ver Aguántame, te dónde. doy los números. A ver, Te doy los números. Mira, el año pasado, con las cifras de Hacienda, el gasto total subió 5%. La nómina más o menos la mantuvieron a raya, ¿no? Y de hecho tuvo un avance bastante pequeño. Pero todo lo que son gastos operativos del gobierno, donde utilizan vehículos, papelería, escritorios, gasolina, transporte, comunicaciones, etcétera, que se llama el rubro de servicios generales y otro que le llaman otras erogaciones donde meten cualquier cantidad de cosas, en el primero creció 10% real, el segundo creció 19% real. Entonces, si a mí me dices que un gobierno que le faltan ingresos se puede dar el lujo de incrementar sus erogaciones, sus gastos operativos entre 10 y 19%, perdón, yo creo que sí hay cancha para cortar y si no se corta, entonces esto al rato se vuelve un problema mayor porque la perspectiva de los ingresos no es que vayan para arriba, con todo y el tema de que efectivamente nos están vendiendo la gasolina más cara de lo que cuesta, no es algo que vaya a subsistir para siempre. En el 2018 eso va a desaparecer de acuerdo a los lineamientos de la reforma energética. Los precios de la gasolina ya no los va a fijar la Secretaría de Hacienda, los va a fijar el mercado. Y el otro Entonces más vale que se vayan preparando. Y el otro elemento que tienes es ya una perspectiva de crecimiento económico pues más baja para este año y para el 2017, lo que también te complica aún más el escenario de generación de recursos reales para finalmente financiar este tipo de deuda. Sí, a ver, en 2018 se libera el precio de gasolina, pero no desaparece el impuesto especial a la gasolina. Va a ser un impuesto grandote y se acabó. Y entonces pueden fijar el precio que quieran, pero hay un impuestote, entonces no sí, va a pero perder. eso tienes un inconveniente, que tú no le puedes estar vendiendo la gasolina a los mexicanos y a las empresas mexicanas y a las empresas de transporte que utilizan combustibles al 50% No, más sí de lo puedes, que vale lo estás haciendo y lo puedes seguir haciendo, eso no es bueno, problema. pero si le quitas una Por eso. ventaja pues, a las empresas, Por eso, obviamente. Mauricio, pero a ver, el asunto es que tienes que resolver en algún lado. Y parece muy fácil. Tú dices, cualquiera puede reducir su ingreso. Pues sí, si deja de hacer ciertas cosas. El gobierno mexicano tiene obligación de hacer ciertas cosas que no puede dejar de hacer. Tiene que cumplir educación, tiene que cumplir salud, tiene que pagar pensiones y tiene que dar la miseria de seguridad pública que tenemos. Entre esas 4 cosas se van 14 puntos del PIB. Y nosotros pagamos de impuestos 12. Dime cómo le vas a bajar a esos 14. No hay manera. Si tú dices, bueno, voy a bajarle a educación, Siempre hay a ver, manera. por eso lo dices bien fácil, como siempre hay manera. Se están quejando que en las escuelas tenemos un problema mayúsculo y para poder resolver a las escuelas se tuvo que inventar un plan especial de deuda, los bonos educativos estos, porque no hay de dónde sacar dinero. Sí, Que vamos a eso es poder cierto. correr a los aviadores, pues sí, ojalá y lo logremos. Conforme lo vamos logrando, podemos empezar a pagarle bien a algunos maestros. Pero mira, ya lo hemos Otra vez, platicado aquí, sí, en pero el Coneval. sí, el ¿no? asunto sería tener un poquito más claro en dónde realmente podemos reducir. No, bueno, pues esa es chamba de los que están como responsables Y del es que gasto, en no el de fondo- nosotros. Pero en yo el lo que fondo- sí yo- te puedo decir es está hay bien, un montón de pero tú programas las- públicos. Sí, pero las reducciones, creo que, pues sí, seguramente hay de dónde cortar, pero tienes que tener una mayor cantidad de ingresos. No Sí, tienes sí, por no, dónde. no sale Y mayor esto. cantidad de No, ingresos sí, no, por te supuesto. implica necesariamente una reforma fiscal a la cual no le quieres entrar porque políticamente es suicida, dicen
el tema del IVA Por y eso. el generar mayores ingresos y el tema de transparencia del Pues- que ya hablamos Pues finalmente. entonces más a mi favor, si no vas a hacer una reforma fiscal, entonces tienes que trabajar por el lado del gasto. Pues sí, pero tu problema es que yo creo que ni, Pues no hay de otra. ni manejándote, o sea, con puro gasto no te va, no te va a No sale alcanzar. todo. No sale. Entonces tú Entonces, tienes que con más manejar un deuda. modelo de recorte de gasto más aumento de impuestos, Sí. pero y el otro elemento fundamental que es la generación de crecimiento económico. Si tú sigues creciendo al 2% y al 2,5% en estas condiciones, Macario dice que pues está bien, estos son los crecimientos ya que se tienen para economías como la mexicana. Esto finalmente, si tú no empiezas a crecer y a incorporar a estos grupos sociales a niveles de desarrollo y de seguridad y todo lo que planteas, finalmente Así es, esto no Ezra, tiene pero salida. nada más te comento lo siguiente. Al inicio de esta administración vino la reforma fiscal, subieron los impuestos a la clase media, se cayó el consumo y la economía creció 1.4%. Entonces hay que hacerlo también con cuidado, porque la resolución no es más impuestos para tener más ingresos, es más impuestos que no te detengan el crecimiento económico y por eso, insisto yo, creo que hay cancha en el gasto. Vámonos a una pausa y nos regresamos con el tema de las elecciones en Estados Unidos, donde la cosa está bastante fea. Esto es Dinero y Poder. Bueno, una buena y una mala. Donald Trump fue derrotado en la votación realizada en Iowa el lunes para elegir candidato presidencial republicano. Quedó 3 puntos por debajo de otro que pues está más o menos igual que él, menos loco pero más extremista, Ted Cruz, lo que significa un gran golpe a la campaña del señor Trump. La gran sorpresa fue Marco Rubio, otro también que no canta mal las rancheras desde el punto de vista de los conservadores y está ahora pues a un punto de este empresario, así lo estuvo en la elección primaria de Iowa. Cruz obtuvo 27.6%, Trump 24.3%, Rubio 23.1%. Y del lado demócrata, pues ahí los dos, Hillary Clinton y Bernie Sanders prácticamente empatados. Ahí estamos hablando fundamentalmente pues de una contienda distinta, por supuesto, a la de los republicanos. En el lado republicano parecería ser que el grave problema que tienen es que no alcanzan a definir todavía quién puede ser un candidato lo suficientemente, por un lado, conservador desde el punto de vista de lo que representa el partido y por otro lado, capaz de atraer a aquellos sectores que les llaman los demócratas conservadores, que podrían verlos con determinado atractivo. Hay que recordar que este gran bloque que se llaman independientes en Estados Unidos son los que giran entre un candidato y otro en función de reconocerlo como una posible alternativa a determinado tipo de modelos. Después de 8 años de un Barack Obama que pues apareció como el modelo de cambio, ahora este tipo de discurso, por lo menos en el lado republicano, que ha aprendido enormemente con modelos muy tajantes, que van al estómago, que generan esta idea de que con muros y con expulsión de inmigrantes y con exclusión de musulmanes resolvemos el problema y con pistolas por todos lados. Bueno, pues esto es, digamos, la mejor alternativa que se puede tener. Esto es lo que sucede en el lado republicano, mientras en el demócrata, pues una persona de edad, llamémosle así, de 74 años, como el señor Bernie Sanders, atrae a los jóvenes, al 85% de los jóvenes demócratas que lo ven ahora sí como el abuelito que les vino a traer la neta, la verdad de acabar con Wall Street, acabar con los ricos y finalmente que les va a dar becas a todos y con eso va a resolver el problema. Respuestas fáciles, soluciones fáciles que son también fácilmente pues compradas por este tipo de público, ¿no? Sí, realmente Bernie Sanders es Donald Trump, nada más que del lado izquierdo. Es lo mismo. Es lo mismo. No nada más que insulta a ti te- nadie, no grita a nadie. No, de excluye a insultar se insulta, lo hace de una manera distinta. Bueno, no es misógino, estoy de No es acuerdo. misógino. No estoy de acuerdo. No es anti- Pero el señor es anti Wall Street y Está está, bien. por eso. Tú sí eres pro Wall Street. Por eso, él insulta a los capitalistas Ajá. como el otro No, señor no los insulta a los insulta. migrantes. Dice que los No, no, capitalistas son los sí. causantes de la crisis. Si te pones a ver los discursos, vas a ver Yo cómo sí sí los los he visto, insulta. Macario. Y creo que es lo mismo. Y lo interesante del asunto es cómo estos dos extremos están jalando un montón de votación. sí.
y de jóvenes en particular, que pues me imagino que les llama la atención esto realmente violento, atractivo, ¿no? Que puede ser un cambio en el país. Así fue como el señor Barack Obama ganó la elección hace 8 años, anunciando un gran cambio. Él logró encauzar esta dinámica a las elecciones. Estos dos señores aparentemente no lo están logrando. Trump no tiene la estrategia política necesaria, ha sido muy bueno en el marketing de su campaña, pero no está pudiendo llevar votos. Y el señor Sanders creo que no va a poder con la maquinaria de la señora Porque no tiene Clinton, dinero para eso. No hay la comparación con lo que han hecho los Clinton en ya pues más de 2 décadas. Entonces, lo que me parece más llamativo es el caso del señor Marco Rubio. Los republicanos necesitaban a alguien que pudieran tener como candidato viable. No podía ser Trump, a quien no quieren, por lo que tú ya comentas. No puede ser Cruz, porque él es peor todavía que Trump, en el sentido de que realmente cree muchas de las cosas que dice. Rubio sí es una opción y ya lo es ahora a partir de este 20%. Pero fíjate que el problema de Rubio es que si uno ve los discursos de Rubio previos a la elección, es un candidato bastante moderado, un hombre que hablaba de migración, de leyes. El problema es que se fueron tan a la derecha que en el sentido de la migración y los muros, que él tuvo que seguir este discurso porque si no se quedaban afuera. Y creo que ahora pues va a tener, por un lado, que pues jalarse a esos sectores que tiene y por otro lado dar la vuelta y tratar de hablar de cosas pues reales, concretas que sí se pueden hacer. Lo mismo quizá le puede pasar a Hillary Clinton sí. en el sistema, en el hecho de que pues tiene que empezar a hablar de los jóvenes, de asistencia social, de proyectos que sean, pero al mismo tiempo tratar de entender y de corregir este tipo de, pues digamos, de fallas que ha tenido la propia administración Obama. Pero ¿no? yo creo que tanto republicanos como demócratas, para mi forma de ver las cosas, están en un problemón, porque efectivamente se ha polarizado muchísimo las posturas, tanto las conservadoras republicanas como las liberales demócratas, y se ha polarizado porque yo creo que la lectura que están haciendo todos los posibles, bueno, los candidatos que están en la pelea de ambos partidos, es que la gente está hasta el copete del establishment tradicional, del establishment republicano, también del establishment demócrata. Los republicanos piensan que los demócratas han gastado mucho, han hecho crecer muchísimo el gobierno y que entonces eso no es saludable para los Estados Unidos. Los demócratas estiman que la riqueza se ha concentrado en el país y que pues la verdad la desigualdad ha aumentado, cosa que las cifras avalan, y entonces el problema es que dejan un espacio en medio que es donde están tratando de atraer efectivamente a los nuevos votantes, pero los tratan de atraer hasta donde yo he podido ver pues con cosas o con planteamientos honestamente muy atrevidos, pero al mismo tiempo muy superficiales. Son antisistémicos, son antisistémicos, y exactamente. Eso es lo que funciona. Entonces, sí, pero por lo menos hasta ahora. Sí, ¿hasta qué momento funciona eso? Hasta que haya un candidato nominado por el Partido Republicano y luego un candidato nominado por el Partido Demócrata y después le tengan que dar contenido a sus propuestas. ¿Qué va a hacer Sanders si llega a ser el nominado por los demócratas? ¿De veras va a aumentar el impuesto a la riqueza? ¿De veras le va a quitar la lana a los de Wall Street? No, es imposible. Bueno, es que ese es el punto. Entonces se queda en una posición. Ahora, Trump sí puede construir endeble, el muro, Trump sí podía construir el muro. Lo que pasaría luego es que lo que haríamos de este lado es no dejar pasar a los norteamericanos, que se aguanten 4 años con Trump allá. A ver cómo le hacen. 8 en una de esas, no, hombre, sería muy grave. Pero eso de Trump cae, efectivamente, es como una ocurrencia. Yo no estoy muy seguro que él lo haría, pero sí me preocupa Ted Cruz porque el endurecimiento en el tema de la inmigración sería terrible. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo vamos a manejar nosotros entonces la agenda con los Estados Unidos? Sí. Los Estados Unidos tienen en los próximos 20 años necesidad de población joven que vaya a ir a cuidar a los viejos y sin duda ahí habría cancha como para que la migración se flexibilizara, no para que se endureciera como lo están planteando estos señores. Por eso creo que eso no va a pasar, es decir, no es inteligente el votar por esos extremos y eso es lo que han empezado a hacer los votantes, es decir, lo que teníamos hasta antes del caucus de Iowa eran puras encuestas. Y en las encuestas, pues aparecía el señor Trump muy bien, porque pues, había salido en la tele, millonario, tiene un montón de pleitos con sus mujeres, y entonces es famoso por eso. Y entonces todo el mundo lo conocía, se echó 6 meses gratis en televisión prime time. Ahora
hay que votar. Y a la hora de votar, no, la gente no fue con él. Vamos a ver el martes en New Hampshire, que es Pues otro fue modelo con Cruz, distinto. que es ¿eh? peor. Sí, no, pero a lo que me refiero es, hay el crecimiento que tuvo Marco Rubio lo convierte en una importante. opción. Una opción Y real. esa Bueno, opción sí, sí, es lo está. que es importante. Lo que es Adelante, claro. del caucus de Iowa para acá, cada día, Marco Rubio ha estado subiendo 2 puntos en intención de voto en New Hampshire. Sí, porque lo está impulsando el Empieza aparato, muy ¿no? abajo, pero Claro. va a ir subiendo más. El aparato republicano, eso es lo que quería. Quería. Los que le meten lana a la elección son los importantes, querían algo así. Algo. Entonces me A ver. parece que lo van a empezar a impulsar, es un muy buen candidato. Tendría Sería que- el primer presidente latino que le sigue al primer presidente negro en Y Estados tendría que Unidos. cambiar el tipo de discurso Eh, para poder ganar, porque Puede si no, no puede regresarse hacerlo. al suyo. Sí, Eso no exactamente. es difícil. Sí, eso sí. Por eso creo yo que no está tan complicado. Está más complicado para la señora Hillary, porque Hillary va a acabar muy golpeada en su contienda con Sanders. No le va a ganar Sanders, pero va a acabar golpeada, yo creo va a que- perder mucho apoyo de los jóvenes. Y un candidato joven del otro lado, como sería Marco Rubio, podría No, esto ganar. es el wishful thinking de Macario, pero ese es otro problema. El grave problema es el tema del señor Trump, que sí es grave por el tipo de Ya dijo que le hicieron fraude. que fraude, también está como el Sí, otro. sí, sí. Así es. No, bueno, hay un conductor de televisión que tiene un show que se llama The Late Show en CBS, se llama Stephen Colbert, y dice que el problema es que el señor Trump realmente, cuando él dijo que él sacaría una pistola, él saca una pistola a la mitad de Manhattan y dispara, seguiría creciendo. Dice, el señor no se da cuenta que está prohibido por la ley. Y él lo que está diciendo es que necesita un psiquiatra. Le está avisando que está disparando, que él puede disparar y que está en posición y que necesita que lo ayuden. O sea, a esos niveles está el señor Trump de desquiciamiento, y que llevado al terreno de lo político, aunque bueno, pues es bueno para las bromas, estás hablando de un personaje totalmente desquiciado. Y Ahora, creo que Iowa es la primera, no es honestamente tan importante es ni tan 1%. significativa. Hay que seguirle la pista porque todavía va a haber muchos cambios. ahí estamos. Mauricio González Macaros, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted. Recuerde, el próximo jueves estaremos aquí en Dinero y Poder a las 11 de la noche por la programación especial de la visita del Papa a nuestro país. Recuerde, estamos también en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.